Hola a todos y a todas. Creo que ya estamos aquí Hola a todos y a todas. Creo que ya conseguimos estar aquí en vivo. Tenía un poquito de dificultades para ingresar aquí al Facebook Live, pero bueno, ya estamos aquí. Esperamos que vayan llegando. Tengo un poquito de detalles con la compañía de internet que me surte aquí a donde estoy. A veces falla un poquito, entonces probablemente de pronto el video se congele. Graciela Salinas, buenas tardes, bienvenida. Espero que se esté escuchando bien, que se esté viendo bien el video. Les comentaba que probablemente tengamos algunos detalles con la señal de internet, probablemente de pronto se congele un poquito, les pido una disculpa. Y bueno, nada más quisiera si alguien me pudiera comentar si se está escuchando bien, si se está viendo bien, para saber si ya estamos ahí en línea. Eh, Hacía un rato que no hacía yo estas charlas de café, imagen y audio bien, excelente, gracias Graciela. Gaby, gracias, sí se ve y se escucha, perfecto, muchas gracias. Les contaba que hacía un rato que ya no hacía estas charlas de café, había habido un poco de trabajo, pero bueno, estas 2 semanas pasadas, eh, pues tuve la no fortuna de experimentar un poco el COVID, entonces estuve 2 semanas, ya sabes, viviendo estos síntomas y bueno, en estas 2 semanas que estuve, entre comillas, sin hacer nada, retomé actividades que me encantan como pintar, escuchar música y retomé un poquito el asunto de los cuentos de hadas. ¿Y por qué los cuentos de hadas? Porque los cuentos de hadas son un gran recurso que tenemos en la infancia, es un gran recurso para los niños. Si ustedes recuerdan, los cuentos de hadas son herramientas que se nos da sobre todo en la infancia para cómo salir adelante. Y cuando de niños nos cuentan estos cuentos quedan guardados en nuestro inconsciente y se convierten en herramientas para cuando somos adultos. Justo de hecho, en estos tiempos en que muchos niños están en casa, sería muy útil que los papás les cuenten cuentos de hadas. Algo interesante de los cuentos de hadas, y de hecho, bueno, quisiera compartirles que si nos da la oportunidad poder hacer más de estas charlas de café con distintos cuentos, porque el material de los cuentos de hadas nos da para mucho que trabajar. Trabajamos, por supuesto, en los cuentos con el inconsciente, trabajamos con los arquetipos. Si ustedes quieren saber un poquito más sobre los arquetipos, sobre el inconsciente, pueden visitar mi página de YouTube. Ahí tengo bastantes videos donde hablo sobre arquetipos, sobre inconsciente. Es un tema recurrente y que vamos a seguir hablando de él, pues. Y estos arquetipos son estas imágenes que se aparecen en nuestro inconsciente, en nuestra psique. Estos arquetipos los podemos encontrar en la mitología, lo podemos encontrar en nuestros sueños, lo podemos encontrar en los cuentos de hadas, lo podemos encontrar en las fábulas. Pero cada una de estas formas de encontrarnos con los arquetipos son distintos. La mitología, ya lo veremos en algún otro video, la mitología es algo más grande. Generalmente nos cuentan historias del origen, de cómo se inició la humanidad. Los arquetipos en la mitología son imágenes grandes, son héroes, son seres sobrenaturales que nos enseñan un poquito a cómo vivir en el mundo. En el caso de las fábulas son un poquito más, nos hablan más de valores, las fábulas nos hablan un poquito más de cómo deben ser las cosas. Generalmente la fábula también tiene una imagen arquetípica, pero mayormente trabajan con imágenes de animales y en la fábula al final el resultado es bueno o malo, es decir, tienes que tomar una decisión si quieres ser bueno o malo y definitivamente no hay vuelta de hoja, la fábula es más moral. Los sueños, bueno, los sueños ahí es de manera individual, cada persona experimentamos nuestros sueños y los arquetipos se presentan en nuestros sueños.
Con los niños no podemos trabajar con sueños porque el material inconsciente de los niños está muy a flor de piel, digamos. Los niños, eh, el sueño está muy conectado con su experiencia cotidiana, entonces el análisis de los sueños se aplica más para los adultos. Y están los cuentos de hadas, que los cuentos de hadas propiamente son un recurso que sirve mucho para los niños, para los adultos también, ¿no? Nos dan herramientas también. Pero para los niños sirve mucho el cuento de hadas porque a diferencia, por ejemplo, de la fábula, que es moral, o del mito que nos está hablando de algo muy grande que no podemos nosotros representar, la fábula nos habla de cosas más cotidianas. Y al ser un cuento, permite que el niño adapte el cuento a su propia experiencia, adapte el cuento a lo que está viviendo. Entonces, el cuento de hadas no le dice al niño esto debes hacer o esto no debes hacer. Sí, sí hay una guía en cuanto a lo que es bueno, lo que es malo, porque recordemos que los niños, el mundo del niño, para empezar a conocer el mundo, necesita separar. El niño, la conciencia del niño está dividida en buenos y malos. Esa es la forma en que los niños empiezan a interpretar el mundo. Y el cuento de hadas definitivamente está estructurado de esa manera. Nos habla de los buenos y los malos. Y los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Esta capacidad de reconocer que los buenos pueden ser malos o que los malos pueden ser buenos es una conciencia un poco más adulta que se empieza a crear más en la adolescencia. En la infancia el niño está completamente en esta polaridad, buenos y malos. Entonces en los cuentos de hadas nos encontramos con estas polaridades, buenos, malos. Es interesante porque, por ejemplo, en Noruega, para ellos no hay división entre mitos y cuentos de hadas, es lo mismo, de hecho se llaman saga. La saga es eso, puede ser un mito, puede ser un cuento de hadas. En alemán, el mito se llama Sage y el cuento de hadas me parece que es Märchen. Es en español y en inglés donde se le llama cuento de hadas. Y es curioso que se le haya dado ese nombre porque no en todos los cuentos aparecen hadas. Y bueno, eso tiene un conflicto con los papás que tienen conflicto con la fantasía, ¿no? Aquellos papás que en la infancia no les contaron cuentos de hadas, es difícil que puedan contarle cuentos a sus hijos porque entramos en este conflicto entre si el cuento es real o no es real. Cuando el niño pregunta, ¿y esto es real? Los gigantes existen, las hadas existen, los papás muchas veces entran en conflicto como de qué le digo, cómo le explico científicamente a mi hijo cómo existen los gigantes. Y hay que tener en conciencia que cuando un niño pregunta, ¿esto es real? No se está refiriendo específicamente a que si existen realmente los gigantes. Ningún niño quiere tener un gigante en su casa. A lo que el niño se refiere cuando pregunta si el cuento de hadas es real es, esto me puede pasar a mí, puede pasar en mi historia, esto me puede afectar de alguna manera. Esa es la pregunta que realmente hace el niño. Y es importante que un papá cuando lea cuentos a sus hijos tenga esa conciencia, que por eso la mayoría de cuentos empiezan con había una vez o en algún lejano lugar, ¿sí? Estas frases al niño, a su inconsciente, le hacen entender que no está hablando de un lugar real, no está hablando de un lugar que se pueda conocer, es un lugar mitológico, es un lugar imaginario. Y para los niños es muy importante la imaginación, es muy importante conocer esta dinámica de los cuentos de hadas. Y bueno, pues el día de hoy quería compartirles este cuento que es un poco el trabajo simbólico del trabajo con el cuento de Hansel y Gretel. Hay que tomar algo aquí en cuenta. Si vamos a contar un cuento a un niño, por supuesto, al niño no se trata de interpretarle qué quiere decir el cuento o qué significa el cuento. Cuando tú le cuentas un cuento a un niño, lo importante es cómo lo narras. Sobre todo si eres el papá, si eres la mamá, el niño va a recibir más
la intención con que le cuentes el cuento, la experiencia que el papá o la mamá está viviendo al narrar el cuento, es lo que le va a hablar directo al inconsciente del niño, ¿sí? Entonces a un niño no le tienes que explicar cuál es el significado, solo es experimentarlo, contarlo, que el niño lo viva. Los adultos sí podemos hacer un proceso de análisis de los cuentos que se conecten con, que tienen que ver con mi historia de vida. Y por supuesto, digamos, la invitación aquí es que revises. Si a lo mejor hay un cuento que a ti te resuena más desde la infancia, ¿no? Que tú puedes decir, no sé, a mí siempre me ha resonado Caperucita Roja, o siempre he tenido una conexión con Peter Pan. Es interesante porque ese cuento en realidad está hablando de tu historia de la infancia y quizá de alguna manera de cómo estás viviendo tu adultez desde este aspecto inconsciente, desde este aspecto infantil. Y bueno, pues entonces para trabajar con este cuento de Hansel y Gretel, pensaba, tenía esta opción de que ustedes buscaran en YouTube y lo escucharan para recordarlo, pero bueno, se me antoja un poco compartirlo con ustedes, se me antoja leerlo. Bueno, esto nos tomará un poco más tiempo. Por supuesto, estamos en tiempos donde ya no estamos acostumbrados a escuchar cuentos. Vivimos en tiempos de rapidez, donde queremos todo rápido, queremos el video resumido en YouTube, queremos la información y está muy bien, digamos, cada vez más tenemos más información, necesitamos digerir tanta información. Pero bueno, me gustaría un poquito aprovechar este espacio como que escuchemos el cuento de Hansel y Gretel, quien tenga tiempo de acompañarnos, de todos modos, quien no, el video se va a quedar grabado, imaginando como que estuviéramos alrededor de una fogata en aquellos tiempos donde se contaban las historias, se narraban las historias y uno se daba el tiempo de escucharlas. No tenía tanta prisa, no tenía tanta necesidad de cambiar el canal, de darle clic al video para pasar a otra cosa. Entonces, voy a leer el cuento de Hansel y Gretel y después haremos una interpretación más arquetípica de lo que significa este cuento. Les adelanto un poco, el tema en el título había hablado de el tema de salir de esta de la fuerza de esta madre dominante. En los cuentos de hadas, lo vamos a ver ahorita, en los cuentos de hadas es muy común que exista la madre que se murió o la madre buena que no está y la madrastra o la bruja. Este es un recurso psicológico muy importante para los niños para poder lidiar con su imagen de su mamá. Ahorita lo vamos a aterrizar un poquito. Y de alguna manera esta búsqueda de la madre, esta búsqueda de este espacio de seguridad, de estar contenido, seguro en la adultez, cuando no hacemos un proceso de crecimiento, parte del proceso de las adicciones, y ahorita lo vamos a ver referido al cuento, parte de las adicciones, particularmente el tema de la marihuana, tiene que ver con este asunto de buscar la protección de mamá, de buscar el lugar donde todo está bien, donde me siento seguro. Y bueno, ahorita lo vamos a conectar un poquito con el cuento. Entonces, me gustaría leerles un poco la historia. Si tienen tiempo, siéntense, relájense y escuchen un poquito la historia. La historia dice así. Al lado de un frondoso bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus dos hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer y en una época de escasez que sufrió el país, llegó un momento en el que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, sin que las preocupaciones le dejaran pegar ojo, cuando desesperado dijo a su mujer: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo daremos de comer a los pobres pequeños? Ya no nos queda nada. Se me ocurre una idea, respondió ella. Mañana, de madrugada, nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo.
Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos liberaremos de ellos. Por Dios, mujer, replicó el hombre, eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a abandonar a mis hijos en el bosque? No tardarían en ser destrozados por las fieras. No seas necio, exclamó ella. ¿Quieres pues que nos muramos de hambre los cuatro? Ya puedes ponerte a cerrar las tablas de los ataúdes. Y no cesó de importunarle hasta que el pobre leñador accedió a lo que le proponía su mujer. Pero los pobres niños me dan mucha lástima, concluyó el hombre. Los dos hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que la madrastra dijo a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel, ahora sí que estamos perdidos. No llores, Gretel, la consoló el niño, y no te aflijas, que yo me las arreglaré para salir del paso. Cuando los viejos estuvieron dormidos, Hansel se levantó, se puso la chaquetilla y sigilosamente abrió la puerta y salió a la calle. Brillaba una luna espléndida y los blancos guíjaros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como monedas de plata. Hansel fue recogiendo piedras hasta que no le cupieron más en los bolsillos de la chaquetilla. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel, nada temas, hermanita, y duérmete tranquila. Dios no nos abandonará. Y volvió a meterse en la cama. Con las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, holgazanes, levántense. Hemos de ir al bosque por leña. Y dando a cada uno un mendruguillo de pan, les advirtió, aquí tienen esto para el almuerzo, pero no se lo vayan a comer antes, pues no les daré nada más. Gretel recogió el pan en su delantal, puesto que Hansel llevaba los bolsillos llenos de piedras, y emprendieron los cuatro el camino del bosque. De cuando en cuando, Hansel se detenía para mirar hacia atrás en dirección a la casa. Entonces le dijo el padre, Hansel, no te quedes rezagado mirando para atrás. Vamos, camina. Es que miro mi gatito blanco que está en el tejado diciéndome adiós, respondió el niño. Y replicó la mujer, tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Hansel no era mirar al gato, sino ir arrojando blancas piedrecitas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre, ahora recojan leña, pequeños, les encenderé un fuego para que no tengan frío. Hansel y Gretel se pusieron a coger ramas secas hasta que reunieron un montoncito. Encendieron una hoguera y cuando ya ardía con viva llama, dijo la mujer, pónganse ahora al lado del fuego, niños, y no se muevan de aquí. Nosotros vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a recogerlos. Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió su mendruguillo de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca, pero en realidad no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar ahí sentados, el cansancio les cerró los ojos y quedaron profundamente dormidos. Despertaron bien entrada la noche en medio de una profunda oscuridad. ¿Cómo saldremos ahora del bosque? Exclamó Gretel, rompiendo a llorar. Pero Hansel la consoló. Espera un poco a que salga la luna, y ya encontraremos el camino. Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, Hansel, cogiendo de la mano a su hermanita, se fue guiando por las piedrecitas blancas que, brillando como monedas de plata, le indicaron el camino. Estuvieron andando toda la noche y llegaron a la casa al despuntar el alba.
Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, que al verlos exclamó: «Diablo de niños, ¿en qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Ya creíamos que no pensaban regresar». Pero el padre se alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia por haberlos abandonado. Algún tiempo después, hubo otra época de miseria en el país que volvió a afectarles a ellos. Y los niños oyeron una noche cómo la madrastra, estando en la cama, decía a su marido: «Otra vez se ha terminado todo. Solo nos queda media hogaza de pan. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo, no hay salvación para nosotros». Al padre le dolía mucho abandonar a los hijos y dijo: «Mejor harías compartiendo con tus hijos hasta el último bocado». Pero la mujer no atendía a razones y lo llenó de reproches e improperios, de modo que el hombre no tuvo valor para negarse y hubo de ceder otra vez. Sin embargo, los niños estaban aún despiertos y oyeron la conversación. Cuando los viejos se durmieron, Hansel se levantó de la cama con intención de salir a recoger guíjaros como la vez anterior, pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita para consolarla: «No llores, Gretel, y duérmete tranquila, que Dios nos ayudará». A la mañana siguiente se presentó la mujer a sacarlos de la cama, les dio un pedacito de pan, más pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Hansel iba desmigando el pan en el bolsillo y, deteniéndose de trecho en trecho, dejaba caer miguitas en el suelo. «Hansel, ¿por qué te paras para mirar atrás?», dijo el padre. «Vamos, no te entretengas». «Estoy mirando a mi palomita, que desde el tejado me dice adiós». «Tarugo», intervino la mujer, «no es tu palomita, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea». Pero Hansel fue sembrando de migajas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca habían estado. De nuevo encendieron un gran fuego y la mujer les dijo: «Quédense aquí, pequeños, y si se cansan pueden dormir un poco. Nosotros vamos por leña y al atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogerlos». A mediodía, Gretel repartió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por todo el camino. Luego se quedaron dormidos, sin que nadie se presentara a buscarlos. Se despertaron cuando ya era noche cerrada. Hansel consoló a Gretel diciéndole: «Espera un poco, hermanita, que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan que yo he ido arrojando al suelo y nos mostrarán el camino de vuelta». Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni una sola miga. Se las habían comido los miles de pajarillos que volaban por el bosque. Hansel dijo entonces a Gretel: «Encontraremos el camino». Pero no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Además estaban hambrientos, pues no habían comido más que unos pocos frutos silvestres recogidos del suelo. Y como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, se echaron a pie de un árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la marcha, pero cada vez se internaban más profundamente en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, morirían de hambre. Sin embargo, hacia el mediodía, vieron un hermoso pajarillo blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol. Cantaba tan alegremente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado de cantar, abrió sus alas y emprendió el vuelo. Y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita en cuyo tejado se posó.
Al acercarse, vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de chocolate, y las ventanas eran de puro azúcar. Vamos por ella, exclamó Hansel. Nos vamos a dar un buen banquete. Me comeré un pedacito del tejado. Tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás lo dulce que es. Hansel se trepó al tejado y partió un trocito para probar a qué sabía, mientras Gretel mordisqueaba en la ventana. Entonces oyeron una fina voz que venía de la casa, pero siguieron comiendo sin dejarse intimidar. Hansel, a quien el tejado le había gustado mucho, arrancó un gran trozo y Gretel, tomando todo el cristal de una ventana, se sentó en el suelo a saborearlo. Entonces se abrió la puerta bruscamente y salió una mujer muy vieja que caminaba apoyándose en un bastón. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos, pero la vieja, moviendo la cabeza, les dijo: Hola, queridos niños. ¿Quién les ha traído hasta aquí? Entren y quédense conmigo, que no les haré ningún daño. Y tomándolos de la mano, los metió dentro de la casita, donde había servido una apetitosa comida: leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a dos camitas que estaban preparadas con preciosas sábanas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita de pan con chocolate con el único objeto de atraerlos. Cuando un niño caía en su poder, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía. Esto era para ella una gran fiesta. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos advierten la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo riéndose malignamente: ¿Ya son míos? Estos no se me escapan. Se levantó muy temprano, antes de que los niños se despertaran, y al verlos descansar tan plácidamente con aquellas mejillas sonrosadas, murmuró entre dientes: serán un buen bocado. Y agarrando a Hansel con sus huesudas manos, lo llevó a un pequeño establo y lo encerró tras unas rejas. El niño gritó con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Se dirigió entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola violentamente y gritándole: levántate, holgazana, ve a buscar agua y prepárale algo bueno de comer a tu hermano. Está afuera en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien gordo, me lo comeré. Gretel se echó a llorar amargamente, pero todo fue en vano. Tuvo que hacer lo que le pedía la malvada bruja. Desde entonces, a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras Gretel no recibía sino migajas. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía: Hansel, saca el dedo que quiero saber si estás gordito. Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesecito. Y la vieja, que tenía la vista muy mala, creía que era realmente el dedo del niño y se extrañaba de que no engordase. Cuando al cabo de 4 semanas vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso esperar más tiempo. Anda, Gretel, dijo a la niña, ve a buscar agua. Esté gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré.
Ah, cómo gemía la pobre hermanita cuando venía con el agua y cómo le corrían las lágrimas por sus mejillas. Dios mío, ayúdanos, exclamó. Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque, por lo menos habríamos muerto juntos. Deja ya de lloriquear, gritó la vieja. No te servirá de nada. Por la mañana muy temprano, Gretel tuvo que salir a llenar de agua el caldero y encender el fuego. Primero coceremos pan, dijo la bruja. Ya he calentado el horno y preparado la masa. Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de donde ya salían llamas. Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan, dijo la bruja. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese dentro para asarla y comérsela también. Pero Gretel adivinó sus intenciones y dijo, no sé cómo hay que hacerlo. ¿Cómo puedo entrar? Habráse visto criatura más tonta, replicó la bruja. Bastante grande es la abertura. Yo misma podría pasar por ella. Y para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en el horno. Entonces Gretel, de un empujón, la metió dentro y cerrando la puerta de hierro, echó el cerrojo. ¡Qué chillidos tan espeluznantes daba la bruja! ¡Qué berridos más espantosos! Pero Gretel echó a correr y la malvada bruja acabó muriendo achicharrada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Hansel y le abrió la puerta exclamando, Hansel, estamos salvados, la vieja bruja ha muerto. Entonces saltó el niño fuera, como un pájaro al que se le abre la jaula. ¡Qué alegría sintieron los dos! ¡Cómo se abrazaron! ¡Cómo se besaron y saltaron! Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. Más valen estas que los guíjaros, exclamó Hansel, llenándose de ellas los bolsillos. Y dijo Gretel, también yo quiero llevar algo a casa. Y a su vez se llenó el delantal de piedras preciosas. Vámonos ahora, dijo el niño. Debemos salir de este bosque embrujado. Después de algunas horas de camino, llegaron a un ancho río. No podemos pasar, dijo Hansel. No veo ni vado ni puente. Tampoco hay ninguna barca, añadió Gretel. Pero mira, allí nada un pato blanco. Si se lo pido, nos ayudará a pasar el río. Gretel llamó al patito pidiéndole que los ayudara. El patito se acercó y Hansel se montó en él y pidió a su hermanita que se sentara a su lado. No, replicó Gretel, sería muy pesado para el patito. Es mejor que nos lleve uno tras otro. Así lo hizo el buen patito. Y cuando ya estuvieron en la otra orilla y hubieron caminado un rato, el bosque les fue siendo cada vez más familiar, hasta que al fin descubrieron a lo lejos la casa de su padre. Echaron entonces a correr, entraron como una tromba y se echaron en los brazos de su padre. El pobre hombre no había tenido una sola hora de felicidad desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque. La madrastra había muerto. Sacudió Gretel su delantal y todas las perlas y piedras preciosas saltaron y rodaron por el suelo, mientras Hansel vaciaba también a puñados sus bolsillos. Se acabaron desde entonces todas las penas y en adelante vivieron los tres muy felices y contentos. Bien, esa es la historia, ese es el cuento de Hansel y Gretel. Y es lindo, bueno, este final de que acabaron
felices. Si recordamos en la mayoría de cuentos, llegamos a este famoso y vivieron felices para siempre. Es muy interesante este vivieron y felices para siempre, lo escuchamos, por ejemplo, mucho no sé, en las historias anteriores de Disney. Ahora ya Disney ya cuenta sus historias de otra manera. Pero este vivieron para siempre simboliza el hecho de que uno de los grandes miedos que tenemos los seres humanos y los niños en particular es el miedo al abandono. Y justamente esta historia nos habla de eso, el miedo al abandono. El niño, una de las cosas que más teme es que mamá y papá lo abandonen, porque si un niño es abandonado por mamá o por papá, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Por eso es una de las cosas que más miedo les da a los niños. El sueño entonces inconsciente de todo niño en el caso de muchos adultos es poder encontrar ese momento donde ya no me sienta yo abandonado, donde no me sienta yo aislado, que en muchos cuentos de hadas, cuando se encuentra la pareja, el encontrar a la pareja, el vivieron felices para siempre, es un poco encontrar la dualidad, encontrar a otro adulto, y cuando encontramos a un adulto desde ese lugar, vencemos este miedo al abandono, este miedo a la muerte. Pero bueno, eso lo profundizaremos en algún otro cuento que nos hable de estas parejas y vivieron felices para siempre. En este caso, cuando hablamos de Hansel y Gretel, son muy pequeños, son niños, es decir, después de haber vivido esta aventura, ellos no es que sean unos adolescentes, unos jóvenes que encuentren pareja y vivan para siempre, felices para siempre, regresan a su casa y regresan con su padre, y entonces este vivir felices para siempre representa regresar a ser parte de algo, dejar de tener este miedo al abandono. Y en ese sentido, fíjense, es muy interesante porque Hansel y Gretel nos habla justamente de este miedo a ser abandonados. La historia inicia con que, bueno, no nos habla, en este caso no nos habla de la mamá, pero en varios cuentos nos dice que la mamá de Hansel y Gretel falleció. El hecho de que la mamá fallezca nos habla de que, bueno, en primer lugar, la madre es la nutrición, es el arquetipo de mamá, es el primer lugar donde el niño empieza a experimentar el mundo. Por eso para el niño es tan importante tener a mamá cerca, ¿sí? Porque, digamos, el círculo de contención de mamá es el círculo de seguridad, es el círculo donde puedo sobrevivir, donde hay alimento, donde hay nutrición. Más allá del círculo de mamá está lo desconocido, está lo que da miedo. Por eso los niños chiquitos cuando empiezan a caminar solos es estar volteando a mamá, es como estar viendo dónde está mi centro de seguridad. Y algo interesante, los niños justamente experimentan a mamá de una forma muy extraña, la pueden experimentar como una especie de monstruo, ¿sí? Es decir, cuando el niño es pequeño, digamos hasta, no sé, los 2 años, mamá es este espacio maravilloso, mágico, que te da comida, que te da sustento, que te da calorcito. Mamá es un espacio maravilloso, es un espacio mágico. Pero conforme el niño empieza a crecer y empieza a individuarse, empieza a ver un aspecto de mamá que no conocía. ¿Y cuál es el aspecto de mamá que no conocía? El aspecto de mamá que le empieza a decir no. Y conforme el niño va creciendo, perdón, y conforme el niño va tomando sus propias decisiones, estos nos de mamá van creciendo. Cada vez es más no, 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 no. Entonces para el niño empieza un conflicto, es como, ¿cómo es posible que este ser maravilloso que me da todo, que me nutre y al que me entregué completamente, ahora me dice que no, ahora no me permite o me niega ciertas cosas? Y es bien interesante porque entonces los niños, para poder lidiar con esta imagen de mamá, empiezan a construir dos imágenes de mamá. Hay una historia de una niña de 7 años que ella, de pronto un día su mamá se enojó mucho con ella, la empezó a tratar de una forma que, bueno, pues a la niña no le gustó,
Y entonces la niña se fue confundida a su cuarto y en su cuarto ella llegó a la conclusión que esa no era su mamá. Llegó a la conclusión de que ese era un marciano que se había apoderado de su mamá. Y entonces, cada que la mamá se enojaba, cada que la mamá trataba de una forma, no sé, agresiva o que no le gustaba a la niña decía, esa no es mi mamá, ese es el marciano. Y entonces la niña, para poder lidiar con esto, empezó a separar. Cuando la trataba bien, cuando la quería, era mamá. Cuando la trataba mal, era el marciano que se había apoderado de su mamá. Hasta que la niña fue creciendo, fue llegando a la adolescencia y entonces empezó a ponerle trucos al marciano. Y entonces al marciano le empezaba a hacer preguntas que solo su mamá debía conocer. Y bueno, pues el marciano le empezaba a responder estas preguntas y conforme fue haciendo más de estos trucos, la niña se fue dando cuenta que el marciano sí era mamá. Pero para esto ella ya había llegado a un lugar de adolescencia donde ella ya era capaz de integrar el hecho de que mamá tenía estos dos aspectos, el aspecto positivo y el aspecto negativo. Cuando somos niños no podemos integrar a mamá como estos dos aspectos. Y entonces sucede algo muy curioso en el niño. Por una parte, siente este gran amor, este anhelo por esta mamá amorosa, y por otra parte puede empezar a experimentar incluso necesidad de matar al marciano, ¿sí? De matar a esta mujer o este monstruo que no lo trata bien. Y entonces, evidentemente, este marciano, este monstruo es mamá. Entonces el niño empieza a sentir una sensación de culpa. Es decir, inconscientemente quiero matar a mi mamá, pero no puedo matar a mi mamá porque es mi mamá. Y entonces, para lidiar con este conflicto interno, con este conflicto psíquico, los cuentos de hadas le ayudan al niño, porque en los cuentos de hadas podemos encontrarnos con la mamá muerta o la mamá buena y con la madrastra o la bruja. Entonces, el niño a nivel inconsciente entiende que la mamá muerta o la mamá buena es la mamá amorosa, es la mujer que le da alimento, que le da nutrición. Y la madrastra o la bruja mala es el aspecto de mamá que no le gusta al niño, es el aspecto de mamá que lo violenta, que lo trata mal. Entonces, de esa manera el niño puede mantener las dos cosas, puede mantener su amor hacia su madre y al mismo tiempo puede mantener el odio y las ganas de asesinar hacia a la madre, por así decirlo. Puede lidiar con estas dos imágenes. Entonces, si se fijan en Hansel y Gretel, ¿no? Inicia con que es esta pareja que es muy pobre y esta pobreza, bueno, de alguna manera los cuentos de hadas, muchos papás quieren contarles a sus hijos solo los aspectos lindos del mundo, los aspectos rosas del mundo. Y eso no les ayuda porque no les están dando a los niños recursos y herramientas para vivir en la vida real. Los cuentos de hadas nos hablan de la vida real. Por eso inicia con esta familia pobre. La pobreza es parte de la realidad, es parte de lo que existe. Y cómo esta familia tiene que tomar decisiones que pueden pues, parecer incluso muy crueles. Nos habla de que de por sí la familia es pobre y aparte vive en una época de pobreza en el país. Hay esta pobreza, hay esta carencia. Y entonces cuando hay carencia de alimentos, hay carencia de nutrición. Entonces de entrada ya nos está hablando de una carencia de madre. Nos está faltando esa mamá que nos nutre, que nos alimenta, que nos apapacha. No, de entrada ya no hay mamá porque hay pobreza, hay carencia, hay ausencia de madre. Y esto se refuerza con el hecho de que la madre de Hansel y Gretel, digamos, en varios cuentos nos dice que falleció, que murió. Entonces, esa mamá buena, esa mamá nutridora, esa mamá que cuida a sus pollitos, esa gallina que cuida a sus pollitos, no está, se murió. Y a cambio de eso, lo que queda es una madrastra, que es la imagen de esta madre mala que justamente habla de lo que más miedo le puede dar a un niño. Los niños no pueden dormir, tienen tanta hambre que ni siquiera pueden dormir.
Entonces escuchan las conversaciones de los padres y el padre está desesperado y la madrastra le dice, hay que abandonar a los niños. Ese es el mayor miedo de un niño. Y en muchos casos de muchos adultos, cuando no logramos eh, procesar este proceso, esta herida de abandono. Entonces, los niños escuchan que la madrastra dice, hay que dejarlos en el bosque, es decir, hay que abandonarlos. Le está diciendo lo más terrible que una madre puede decirle a sus hijos, los voy a abandonar, me voy a ir, se van a quedar solos. Y entonces estos niños, algo bien interesante que llama la atención, que el papá pareciera que no hace nada. Si se fijan en la historia, el papá sufre por sus hijos, ama a sus hijos, no quiere que pase, pero sin embargo acaba aceptando. En la psique infantil, papá no hace tanta presencia, no porque papá no sea importante, sino porque cuando un niño es chiquito, su mayor conexión es con mamá. Entonces, en ese sentido, papá no hace tanta presencia. Por eso en muchos cuentos de hadas vemos a este papá que aparece como ausente, como sin fuerza, que también tiene otra conexión un tanto, digamos, en el aspecto edípico, cuando las niñas quieren que su papá sea su príncipe azul, pero eso lo veremos en otro cuento. El caso es que el hecho de que el papá no tenga fuerza para poner límites, para proteger a sus hijos, es la imagen que tiene un niño chiquito de papá. Papá no hace mucha presencia en mi vida, mamá es todo. Y mamá, la que me nutre, se murió y mamá la mala, la madrastra, me quiere abandonar, me quiere dejar en el bosque. Es terrible para los niños. Entonces, estos niños tenemos los dos hermanitos, el hermanito y la hermanita. Siempre que en los cuentos de hadas aparecen hermanitos, que es una imagen arquetípica, nos está hablando de dos aspectos proyectados en la vida. Los hermanos, arquetípicamente los hermanos nos sirven de espejos. Entre más o menos hermanos tengas, si no tienes hermanos, bueno, a veces eso se conecta con los amigos a veces toman el rol de los hermanos. Los hermanos son como espejos, como proyecciones de ti, de lo que tú eres, de lo que podría ser, de lo que te gustaría ser. Entonces, en los cuentos de hadas, siempre que hablamos de hermanitos, hablamos de distintos aspectos de la psique, distintos aspectos de la persona. En este caso son dos hermanitos, un niño y una niña. Entonces nos está hablando del aspecto de la energía masculina y la energía femenina. Hansel es la energía masculina, Gretel la energía femenina. Son estas dos manifestaciones de lo masculino y lo femenino en estos niños. Cuando el niño escucha el cuento, dice, tengo que integrar al otro. Si soy niño, integro a la niña. Si soy niña, tengo que integrar al niño. Y entonces Hansel, que es la energía masculina, la energía activa, decide guardar estas piedras, resolver. La energía masculina es solución, resolver. Guarda estas piedras y entonces, bueno, nos cuenta la historia, se llevan a los niños, los dejan allá, regresan los niños y algo interesante aquí es que los niños regresan, pero si se fijan, no ha habido un cambio trascendental en la historia, no ha habido un cambio psíquico, es decir, los niños regresan a vivir la misma dinámica. Es como cuando un joven, un adolescente se quiere ir de casa de los padres, sale de casa de sus padres, pero no hace el proceso de crecer, no hace su proceso de volverse adulto, regresa a casa de los padres y es como si no hubiera crecido, ¿no? Y entonces, digamos, ustedes conocerán o quizá habrán experimentado gente que hace eso, que jóvenes que salen de casa de sus padres, no sé, se van a estudiar a otro país, se van a otro estado, después regresan a casa de los padres y es como si nada hubiera cambiado. Los siguen tratando como niños, ellos se siguen comportando como niños, no, como si no hubieran crecido, no hubo una transformación. Eso sucede con Hansel y Gretel cuando regresan de las piedritas, no hubo una transformación. La pobreza sigue ahí, la madrastra, la imagen mala de mamá, sigue presionando por deshacerse de los niños. Y aquí podríamos ver dos aspectos. En el aspecto positivo, el hecho de que la mamá los quiera sacar de la casa, estaríamos hablando en el aspecto positivo de quererlos hacer crecer, de quererlos hacer que se hagan responsables de su vida. En el aspecto negativo, estaríamos hablando de una madre que no se quiere hacer responsable de los hijos, ¿no? Digamos, ahí estarían manifestados los dos aspectos. Vuelve la historia, se vuelven a llevar a los niños, pero en esta ocasión es interesante porque, bueno, el hambre ha crecido, tienen más hambre,
Y así como el hambre ha crecido, es decir, la necesidad de cariño, la necesidad de reconocerse, la necesidad de alguien que en vez de que me esté corriendo de su casa, me dé un lugar y me dé nutrición, que es la madre, entonces va creciendo esta hambre, hambre en dos sentidos, el hambre física porque no hay que comer, solo comen pan, y el hambre emocional, el hambre de este ser reconocidos, validados. Entonces, conforme crece esta hambre, también Hansel pierde su capacidad de pensar con claridad, pierde su capacidad de ser creativo. Por eso, en vez de conseguir las piedras, consigue las migajitas. Y por supuesto, después de caminar, las migajitas se las comen los pájaros. Entonces ya no pueden regresar, en esta ocasión ya no pueden regresar, intentan buscar el camino de regreso, lo cual los hace alejarse más. Es interesante que la casa del papá está en el bosque. En los cuentos de hadas, el bosque representa lo desconocido, aquel lugar fuera de casa, fuera del nido. Entonces, el hecho de que se vayan al bosque implica ir a lo desconocido, al mundo de lo peligroso, al mundo externo, al mundo exterior. Se meten cada vez más en el bosque y justo cuando ya están desfalleciendo, cuando ya el hambre es terrible, la soledad, y lo doloroso en la historia no es solo el hambre porque no hemos comido, vuelvo a lo mismo, es el hambre de no le importamos a nadie. ¿Sí? Nuestra madre se murió, la madrastra, que es la madre mala, nos abandonó, nuestro padre nos abandonó, nadie nos viene a buscar, no le importamos a nadie. Ese es el hambre más terrible, el hambre emocional. Y entonces, bueno, encuentran esta ave bueno, en varias partes del cuento nos habla de pájaros. El niño, para los niños, los animales tienen esta ánima, los animales tienen vida, los animales hablan. Entonces, cuando el niño escucha sobre aves, el niño inconscientemente piensa que las aves han hecho todo eso porque tenía un sentido, es decir, las aves se comieron las migajas para que ellos se perdieran porque tenía un sentido, esta ave las lleva a esta casa porque tiene un sentido, entonces el ave se convierte en un simbolismo más grande, en algo que nos guía, y para los niños siempre es importante el ángel de la guarda, el, 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 el la paloma de la paz, el Espíritu Santo. Es decir, para un niño es importante saber que hay algo más grande que yo, aunque sea una imagen mágica, que me cuida. Entonces, un niño cuando escucha que estas aves hacen esto, lo relaciona con hay algo más grande, estos pájaros cuidan a los niños. Y bueno, llegan a esta casa, que si vemos esta casa simbólicamente es la mamá ideal. Imagínense estar en el bosque, perdidos, con frío, con hambre, dos niños, y de pronto se encuentran con una casa. Digo, las historias varían, unas dicen que es de pan, otras dicen que es de mazapán, otras dicen que es de... Pero imagínense dos niños que se encuentran una casa enorme de puro dulce, o sea, es el gozo total, es mamá. Por eso los dos niños corren y se empiezan a comer esta casa, lo cual tiene dos significados. Por una parte, hablaríamos del impulso inconsciente. Es como en la historia de los tres cerditos. En vez de preocuparse por tener un techo y una casa, ellos están pensando solo en satisfacer su necesidad. Es como el impulso, están respondiendo al impulso, no a la razón lógica de que, bueno, les sirve más una pared y un techo que comerse la casa. Y otro aspecto es que la casa representa a la mamá soñada, la mamá que se murió, la antítesis de la madrastra. Hay gente que cuando sale de casa de sus papás, digo gente porque pueden ser adolescentes, jóvenes, hay gente que lo hace ya en la etapa adulta, cuando salen de casa de sus papás, inconscientemente están buscando a esta mamá soñada, esta mamá que por ejemplo, un consultante, cuando él era niño, su mamá estuvo ausente, su mamá tenía miedo de tenerlo, incluso pensó en no tenerlo, la mamá intentó pues casi abortarlo, cuando él era niño, ella estaba completamente, no estaba disponible como madre para él, ella estaba en su historia de miedo, de angustia, de carencia, y entonces este hombre en la infancia
vivió esta sensación de ausencia de madre o esta sensación de madre no nutridora, de madre negativa. Y él me contaba que ya cuando fue adulto, cuando estaba en la preparatoria, me parece, estaba joven en la preparatoria, un amigo le invitó a fumar un porro de marihuana. Y dice que la primera vez que inhaló la marihuana, dice, sentí como mi cuerpo se llenaba de cariño, sentí como mi cuerpo se llenaba de ese amor que mi madre no me dio, sentí como si regresara eso, a un vientre amoroso, cálido, que me protegía. De alguna manera, no es regla general, pero en muchos casos, por eso hablamos de la adicción, la marihuana se conecta con esta necesidad de mamá, ¿no? Al ser una planta que viene de la madre tierra, que está conectada con la tierra. Cuando una persona fuma marihuana, es un poquito esta sensación de regresar bajo las faldas de mamá, la sensación de regresar al vientre de mamá. Y entonces por eso la sensación es de que todo está bien, de que no hay nada de qué preocuparse, de que no hay nadie con quien pelearse, de que este mundo es un mundo amoroso, es un mundo conectado, donde todos nos sentimos en conexión, amor, unidad. Es básicamente regresar a esta imagen del vientre materno. Entonces, esta imagen de Hansel y Gretel corriendo hacia la casa para comérsela y con este gozo de estar en esta casa de dulce, es lo mismo que una persona cuando busca en las drogas, en la marihuana particularmente, esta necesidad de tener a mamá que me vuelve a abrazar, que me vuelve a nutrir, que me vuelve a contener. Entonces, la casa de dulces representa un hogar ficticio, porque a pesar de que está en el mismo bosque, no es la casa de los padres, no es la casa de los niños, es un hogar mágico, ficticio, en un bosque ficticio. De alguna manera la adicción es eso, es como ir a un bosque ficticio, a meterse a una casa ficticia y por un instante tener la sensación de que todo está bien, de que vuelvo a estar en el vientre de mi madre. Entonces los niños están comiendo y escuchan esta voz que les dice, hey, ¿qué están haciendo? Esta voz, evidentemente sabemos que es la voz de la bruja, pero en realidad estaríamos hablando que es la conciencia de los niños, es la voz de la conciencia del niño que le está diciendo, oye, algo no está bien en esto que estás haciendo. Pero los niños están tan guiados por su impulso, por su necesidad de cariño, por su sensación de por fin tenemos a mamá, que no escuchan la voz. Y entonces aparece la bruja. Y por supuesto la bruja representa esta imagen ideal de mamá. Es como cuando, por ejemplo, digamos, en el caso de un hombre adicto a la marihuana, es como cuando un hombre busca en su infancia, no tuvo a su mamá y entonces encuentra en el fumar la marihuana una conexión con esta mamá, una conexión ideal con esta mamá. Por eso la bruja parece tan increíble, tan maravillosa. La bruja aparece y les da de comer y les prepara una cena deliciosa, la cena que nunca tuvieron con su madre. Y les prepara las camas. Otra vez, la cama es el nido, es mamá, es el apapacho, les prepara las camas. Y entonces estos niños pueden comer como nunca habían comido y dormir como nunca habían comido. Es la experiencia cuando alguien toma las drogas y estas drogas, en vez de llevarle una experiencia negativa, al principio pueden hacerle sentir una experiencia positiva. Es eso, es estar en cama, arropado, cuidado. Pero al otro día viene la realidad. Al otro día aparece la cruda, pues, la cruda realidad, donde estos niños despiertan y se dan cuenta que esta bruja en realidad se los quiere comer. Y entonces esta bruja que se los quiere comer otra vez representa la madre devoradora. Sí, es esta madre que no deja crecer a sus hijos, es esta madre que trata a sus hijos. Es curioso porque hay personas adictas, por ejemplo, en el caso de la marihuana, que uno diría, bueno, pero no, su madre no está ausente, al contrario, su madre está todo el tiempo sobre esta persona, lo asfixia.
Bueno, una madre encima de los hijos todo el tiempo es una madre devoradora. Y una madre devoradora es lo mismo que una madre ausente. Es decir, no hay esta fuerza de madre. Entonces, a veces una persona puede tener demasiada madre devoradora y aún así tener carencia de madre y por eso acercarse a las drogas. Esto no es ley, por favor, también tomar en cuenta. Esto es un poco general, es lo que sucede en la psique un poco de manera general. Entonces, la bruja devoradora se convierte en esta madre devoradora que le da todo a sus hijos, pero al darle todo a sus hijos no los deja crecer. ¿No? Esa es la paradoja. A Hansel lo alimenta con todo lo maravilloso, pero porque se lo quiere comer, porque no quiere que crezca. Es decir, es esta madre que le da todo a los hijos, les da todo, 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 y menos la oportunidad de que ellos experimenten su propia vida, de que ellos puedan salir al mundo. Entonces, en ese sentido, los niños, fíjense, es interesante, porque entonces los niños tienen que desarrollar sus propias capacidades, es decir, tienen que crecer, tienen que volverse adultos. Ante la opción de ser comidos por la bruja, de ser absorbidos por la madre devoradora o ponerse creativos y salir adelante, eligen ponerse creativos y salir adelante. Y es bien interesante porque en la mayoría del cuento vemos a Gretel en esta actitud de energía más femenina que se deja llevar más por las circunstancias. Y aquí vemos cómo Gretel entra en contacto con su energía masculina cuando la bruja le dice que entre a ver si el fuego ya está. Entra en su energía masculina de acción, de resolver. Y en ese momento es cuando le dice a la bruja esto de yo no sé hacerlo, la bruja llega y entonces con su energía masculina encierra a la bruja. Simbólicamente es lo que se llama el matar a la madre. Es la fantasía del niño, la fantasía del niño que quiere matar a la madre, que quiere matar a la bruja, que lo trata mal, que lo devora. Esa fantasía se cumple cuando Gretel avienta a la bruja al fuego y, y, y la quema. Y es una paradoja porque la bruja intentaba quemarlos para comérselos y acaba siendo quemada en el mismo lugar donde ella quería quemar a los niños. Es como se vuelve un ciclo, se cierra un ciclo en esa historia. Gretel va, saca a Hansel, curiosamente, casi si se fijan en la mayor parte de la historia, Hansel salvaba a Gretel. La energía masculina contenía la energía femenina, le decía que tú ibas a estar bien. Aquí por primera vez los papeles se invierten, es decir, la niña toma su papel masculino y el niño puede tomar su papel femenino. Los hermanitos se proyectan como espejo. Y entonces Gretel ahora libera a Hansel y entonces esto es interesante, empiezan a encontrar en toda la casa joyas y perlas. ¿Qué simbolizan las joyas y las perlas? Cuando tú haces tu proceso personal, cuando tú haces tu proceso de crecimiento, cuando tú enfrentas al dragón, al monstruo que tenías miedo, detrás te encuentras un tesoro. En este caso, las joyas que se encuentran es como este tesoro que la vida les da por haber sido valientes, por haber sido creativos, por haberse atrevido a crecer. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de pobreza, tienen pobreza. Los niños no generan dinero. Un niño no tiene capacidad de generar dinero. El adulto es el que genera el dinero. Entonces ellos están en la pobreza porque son niños. Pero cuando hacen este movimiento de crecer, de matar a la madre devoradora, de reprimir sus propios impulsos, de quedarse bajo las faldas de la madre dulce y amorosa, cuando ellos pueden trascender ese jalón infantil, se convierten en adultos y entonces son capaces de generar dinero, en este caso las joyas, las perlas. Regresan los niños a su casa y es bien interesante porque si se fijan en el cuento nos dice que tienen que cruzar un lago, cuando de ida no nos hablaron de un lago, de regreso tienen que cruzar un lago. Jung nos habla que este lago es el inconsciente colectivo, es decir, tienen que cruzar este mundo de lo inconsciente para poder eh, eh,
hacerse adultos para poder individuarse. Y es bien interesante porque van a cruzar el lago y solo hay un pato. Y entonces Gretel, que es la energía femenina, le pide por favor al pato, le dice, por favor, crúzanos, la energía femenina recibiendo. Viene el pato y Hansel dice, vamos a subirnos los dos. Y Gretel le dice, no, porque el pato no puede con los dos. Ese es otro momento de individuación, porque ellos están haciendo conscientes que no pueden cruzar el lago en el mismo pato. Cada quien tiene que hacerse adulto, cada quien tiene que tomar su propio pato, cada quien tiene que tomar su propia vida. Ese es otro proceso de crecimiento inconsciente. Cada uno se sube al pato, el pato los cruza, otra vez un ave, otra vez un símbolo de algo más grande que cuida a estos niños. Regresan a casa del papá y el papá los recibe con todo el amor, los había extrañado, se había sentido súper culpable, había sufrido y la mejor noticia es que la madrastra se murió. Es evidente que la madrastra se murió porque hay una conexión entre la madrastra y la bruja. Cuando consiguen matar a la bruja, también están matando a la madrastra. Ya no existe esta madre mala. Entonces pueden regresar con el padre, que el padre ahora sí está para ellos, ahora sí está presente. Además, el padre como energía masculina representa los límites, el orden. Ellos ya crecieron, ya salieron de esta madre devoradora, de esta necesidad de estar dentro del vientre de la madre para poder ir al mundo del padre, para poder ir al mundo adulto. Por eso papá ya los puede recibir. En ese sentido, diríamos que Gretel estaría en este rol de tomar su energía masculina de papá, de límites, y Hansel también podría tomar la fuerza de su papá para poner límites. Ya no hay una madrastra que los domine, ya no hay una madre que los absorba, ya no hay una bruja que se los quiera comer. Consiguieron hacer su proceso de crecer, de liberarse, de salir adelante. Si lo vemos así, en digamos como en este aspecto de, hablando de la droga, por ejemplo, una persona que consigue trascender esta adicción a la marihuana, por ejemplo, cuando es adicción, de alguna manera estaríamos viviendo como este Hansel o esta Gretel que son capaces de tirar a la bruja a su propio caldero. Y en el momento en que se deshacen de esta adicción, se deshace de la necesidad de estar siendo protegido por mamá en un mundo perfecto, y entonces puede ir con papá a que papá le enseñe las herramientas y los recursos del mundo real. Porque en el mundo real no hay este apapacho, no hay esta fantasía. El mundo real es el bosque también, es allá afuera. Y en ese momento Hansel y Gretel están encontrando su camino de crecer, de dejar de ser estos niños dependientes para convertirse en, digamos, en la historia siguen siendo niños, pero ya son más conscientes de sí mismos, más conscientes de su capacidad de crecimiento. Bueno, eso es un poquito, no sé si, digamos, ahorita ya nos fuimos un poquito en el tiempo, el cuento nos llevó más tiempo. No sé si brevemente hubiera alguna pregunta, algún comentario. Tenemos un poquito breve para hacer algunas preguntas, comentarios. Les quiero recordar que este video va a estar aquí en el Facebook y también lo voy a subir posteriormente a mi canal de YouTube. Entonces la invitación es también que vayan a mi canal de YouTube y le den like a los videos. Eso ayuda también a que, ya saben, el buscador pueda ir difundiendo más y esta información se pueda ir compartiendo con más personas. Entonces, les invito a que vayan a mi canal de YouTube, que es Marco Navarro, y le den like a algún video que les guste y compartirlo. Eso ayuda a que se siga difundiendo. Bueno, entonces quería ver si hay alguna pregunta por aquí. Dice Ana, ¿los cuentos o películas pueden sonarte en algo de lo vivido o experimentado? Y digamos, evidentemente muchas películas están, sobre todo las buenas películas están construidas sobre arquetipos. Y al estar construidas sobre arquetipos nos conectan con experiencias que hemos vivido. Y los cuentos, por supuesto, sobre todo si en la infancia nos contaron cuentos y conectamos bien con esta historia del cuento,
de adultos estos cuentos nos acompañan, en el inconsciente nos acompañan estas historias, aunque de adultos ya no les ponemos tanta atención, muchas de las formas en que respondemos o nos comportamos en el mundo tiene que ver con estos cuentos, sobre todo los cuentos más significativos que se quedaron en nuestro inconsciente, ¿no? Ya en otra ocasión me gustaría, si podemos hacer otro video, hablar de otros cuentos. Hay muchos cuentos, ¿no? Está Blancanieves, está Caperucita Roja, La Bella Durmiente. Todos estos cuentos hablan de recursos de crecer, de recursos de individuación. Entonces es muy interesante. Y vuelvo a lo mismo, cada quien tiene un cuento predilecto. Por eso les decía, es interesante, como revisa, ¿cuál es tu cuento predilecto? Y desde ese lugar a lo mejor puedes darte cuenta de temas que te suenan en tu vida. Aquí dice... Dice Juan Manuel, me encantó, Marco, gracias. Hola, Juan Manuel. ¿Qué arcanos se vivieron en el cuento? Bueno, digamos, uno de arcanos te refieres al tarot. En cuanto a arcanos del tarot, bueno, podríamos encontrarnos, por supuesto, todos los arcanos maternos, que es la papisa, la emperatriz, la justicia, la luna, por supuesto, ¿no? Estos aspectos de la madre, el arquetipo de la bruja, que lo podemos encontrar en el arcano de la luna, por ejemplo, o de la fuerza. Aprovechando esto, quería invitarles el día 2 de febrero, martes 2 de febrero, vamos a iniciar un taller muy interesante que se llama Compatibilidad en las Parejas. Este taller lo voy a dar junto con Héctor Jiménez, es un hermano de camino, es un camarada muy inteligente que ha trabajado en la astrología, conoce todo tipo de astrología, y vamos a dar un taller de 6 clases donde yo voy a hablar de los arquetipos masculinos, femeninos y de pareja, y él va a hablar de la compatibilidad astrológica en la pareja. Es muy interesante para aquellos, ya sé que tienen pareja, tienen problemas de pareja, o que quisieran tener pareja, va a ser un taller muy interesante. La información la voy a subir en mi Facebook, la pueden encontrar en mi Facebook o en mi página web. Y recordarles también que en febrero también iniciamos la nueva generación de tarot terapéutico, donde trabajamos justamente con el tarot como arquetipos y los vamos relacionando en nuestra vida. Esa información también va a estar en el Facebook y en mi página www.marconavarro.com.mx. Gracias Juan Manuel. Carolina, gracias Marco, YouTube, ok, gracias Carolina. Azu Azul, saludos Azu. Judibet, gracias Marco, gracias Judibet, gracias por acompañarnos. Yatzitzel, me encantó muy cierto las cosas que mencionaste. A mí me gustaba mucho La Bella y la Bestia. Por supuesto, estaría increíble hacer una charla de café con La Bella y la Bestia. Hay mucho material ahí que trabajar en cuanto al viaje de la heroína. Ya subí un poco un video de esos en YouTube, pero bueno, podríamos hacer un video. Chivis Gómez, Marco, y cuando hay papá y cuando no hay papá y la madre es devoradora, ¿qué pasa? ¿A quién buscan para obtener sus herramientas? Bueno, no quisiera alargarme mucho porque de hecho eso me parece también podría ser otra buena charla. Es muy interesante, es una pregunta muy recurrente. Brevemente nada más compartir, en el caso de la mujer, hablando de mujer, cuando no hay una imagen paterna, la mujer puede buscar esta imagen paterna no solo en su padre, es decir, no solo en el padre biológico, sino en hombres que en su vida le representen imágenes paternales. Entonces, para la mujer es interesante, ¿no? Puede ser un maestro, puede ser un tío, puede ser una imagen que para ella le representa un papá amoroso. La mujer puede tomar estas imágenes de estos hombres e ir construyendo una imagen arquetípica de papá. Porque igual si lo veremos en algún otro video, papá representa los límites. En La Bella Durmiente es la espada del príncipe. Es la que ayuda a que los hijos y las hijas puedan lidiar con la madre devoradora. Ya lo veremos en otro cuento. Pero volvemos a lo mismo. Digamos,
si la pregunta es, si la pregunta que haces es de un adulto, cuando somos adultos y no hubo papá y hay una madre devoradora, bueno, como adultos construimos a este papá, ya lo construimos y nosotros hacemos el proceso para poner límite a la madre devoradora. En el caso, si estás hablando de un niño, bueno, pues el niño no le queda nada más que vivir esa dinámica hasta que crezca y ya cuando es adulto hacer su propio proceso de crecimiento. Si estás hablando de la madre devoradora, bueno, esta madre sería útil para ella hacerse consciente de la dinámica y trabajar sus vacíos para poder liberar a los hijos. Y si hablamos del papá, bueno, el papá también tendría que hacerse consciente de sus vacíos y de su incapacidad para estar presente y poder trabajar en eso. Bien, gracias, Chivis Gómez. Ángeles, hola Ángeles, qué bueno que estás por acá escuchándonos. Emi Palacios, gracias Marco, excelente explicación, gracias por compartir. Conocimiento, yo me identifico con Caperucita Roja, muy interesante, Caperucita Roja, un aspecto de la adolescencia, de la energía adolescente, de la energía de la libido, de la energía vital. Es muy interesante, a ver si después hacemos uno sobre Caperucita Roja. Gracias Emi. Kiki Lespron, gracias Margo, gracias por acompañarnos, Kiki. Y Mónica Estrada Triana, ¿cómo dejar de ser madre devoradora? Para eso en YouTube, si gustan meterse en mi canal de YouTube, ahí hay 3 videos justamente que hablan del tema de la madre devoradora. Entonces, si gustan entrar ahí, ahí está explicado bastante de este tema de la madre devoradora, que de todos modos, bueno, si trabajamos en algún otro cuento, inevitablemente eso será un tema recurrente, porque como ustedes se dieron cuenta, en muchas historias de cuentos de hadas, decíamos, están estas 2 madres, ¿no? La madre buena, la madre perfecta, la madre ideal, y la madre devoradora o la bruja o la madrastra, que representan el mismo aspecto dual de la madre en los niños. Y bueno, pues, bueno, creo que es todo de preguntas. Les agradezco mucho su tiempo. Les invito a retomar un poquito estas historias, estos cuentos. Agradezco a aquellos que se quedaron escuchando el cuento completo. Realmente es un reto. Yo lo sé en estos tiempos de rapidez donde no nos damos tiempo a eso, de sentarnos a escuchar un cuento como en los viejos tiempos junto a una fogata. Entonces, bueno, aquellas que se dieron el tiempo de escuchar la historia, se los agradezco. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Igualmente, como les decía, estoy saliendo de este tema del COVID y entonces para mí esto también es un sentido de vida, es un sentido para seguir adelante en la vida y los cuentos de hadas, esto es algo maravilloso. Los cuentos de hadas siempre tienen final feliz, a diferencia de la mitología, que generalmente el final es trágico. El cuento de hadas siempre tiene un final feliz porque es una manera de decirle a los niños, todo va a salir bien. Y es algo que creo que en estos tiempos que estamos viviendo es algo que sí necesitamos escuchar. Todo va a salir bien, ¿no? El momento puede ser catastrófico, puede ser caótico, pero al final todo va a salir bien. Entonces, mi invitación es esa, retomar un poquito los cuentos. Si tienen niños, léanle los cuentos. Si tienen niños, disfruten leer a los cuentos. Ya en otra ocasión hablaremos más de la dinámica de los padres leyendo cuentos a los hijos, que es maravilloso también. Azul pregunta, ¿el curso va a ser online? Sí, tanto el taller de las parejas, el taller de parejas es online y el diplomado en tarot terapéutico también es online. Los 2 cursos van a ser online. Dice Luz Emilia, cuídese mucho maestro y bendiciones. Muchas gracias igualmente. Gracias Luz Emilia, muchas bendiciones. Ishua, gracias Margo, gracias Ishua, qué bueno que nos acompañaste. Ahí que tienes tu nene pequeño, ya tienes material para contarle historias. Y bueno, pues muchas gracias. Nuevamente les agradezco su tiempo, les agradezco sus likes, les agradezco que compartan el video, les agradezco que se vayan a YouTube y le den like también para que esto se pueda seguir expandiendo para quien les sea de utilidad. Es un honor para mí acompañarme aquí con ustedes, realmente disfruto mucho esto y espero nos veamos pronto en una siguiente charla de café. Gracias a todos, que tengan una excelente noche y una excelente vida. Cuídense mucho. Gracias.